Se encuentran con nosotros el gobernador del Estado de México y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Con el más alto respeto cívico, invitamos a los asistentes a rendir honores a nuestra bandera nacional. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Damas y caballeros, les damos la más cordial de las bienvenidas al Patio Constitución del histórico Palacio de Justicia, a la sesión extraordinaria pública solemne de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Presiden este evento el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Ricardo Sodi Cuéllar. Les acompañan la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, senadora doctora
Olga Sánchez Cordero. La presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de México, diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer. El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor José Ramón Cosío Díaz. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61ª legislatura del Estado de México, diputado Maurilio Hernández González. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez. Y el presidente municipal constitucional de Toluca, doctor Raimundo Martínez Carvajal. Agradecemos la presencia de integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México, juezas y jueces del Poder Judicial, expresidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, exgobernadores del Estado de México, integrantes del Gabinete Legal del Estado de México, diputadas y diputados, representantes de organismos autónomos, representantes de instituciones educativas, grupos indígenas, servidores públicos estatales, municipales, representantes de los medios de comunicación e invitados que nos acompañan en forma presencial y a distancia. Sean todos bienvenidos. Para dar inicio a la sesión extraordinaria pública solemne de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, dejamos en uso de la palabra al magistrado presidente, doctor Ricardo Sodi Cuellar. Muy buenos días, señoras y señores, queridos compañeros y compañeras magistradas, queridas consejeras, consejeros de la Judicatura. Vamos a dar inicio a la sesión pública solemne para conmemorar el 197 aniversario de la instalación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Pido a la Secretaria General de Acuerdos dé cuenta con la existencia del quórum legal. Con su venia, señor presidente, con fundamento en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, le informo que del conteo electrónico y presencial se registra la totalidad de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, en términos de lo que establece el numeral 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, doy cuenta que han concurrido todos los integrantes del Consejo de la Judicatura, por lo tanto, existe quórum legal. Muchas gracias, secretaria. Atendiendo a la certificación que hace la Secretaría General de Acuerdos, declaro formalmente instalada la sesión conjunta de plenos del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Pido por favor de cuenta con el orden del día, si es tan amable. Orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Exposición de motivos a cargo del magistrado presidente, doctor Ricardo Sodi Cuellar. 4. Semblanza de los galardonados con la presea Poder Judicial y entrega de la misma. 5. Mensaje del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor José Ramón Cosío Díaz, galardonado con la presea Jacobo de Villarrutia López y Osorio, a la virtud judicativa. 6. Mensaje de la senadora doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, galardonada con la presea Albertina Ezeta Uribe, mérito en Derecho Civil. 7.
mensaje del gobernador constitucional del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Pregunto a las y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y a las y los integrantes del Consejo de la Judicatura si es de aprobarse el orden del día en sus términos. Si es así, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. De cuenta con el resultado de la votación. Le informo, señor presidente, que no existe pronunciamiento de votos en contra ni abstenciones por parte del Tribunal Superior de Justicia ni por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, ha sido aprobado el orden del día en sus términos por unanimidad de votos. Muchas gracias. Procedamos al siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la exposición de motivos. Escuchemos la exposición de motivos a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar. Muy buenos días. Licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México. Diputada Mónica Álvarez Nemer, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura. Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61ª legislatura. Doctor Raimundo Edgar Martínez Carvajal, presidente municipal constitucional de Toluca. Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presidenta del Senado de la República. Doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Compañeras magistradas y compañeros magistrados integrantes del Pleno. Compañeras y compañeros integrantes del Consejo de la Judicatura. Estimados expresidentes del Tribunal Superior de Justicia y señores exgobernadores. Distinguidos galardonados, señoras y señores. Me da mucho gusto recibirlos esta mañana, donde vamos a conmemorar los 197 años de la instalación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con miras a iniciar un camino de celebración hacia los 200 años de la erección del Estado de México y de la instalación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Conmemorar es recordar solemnemente un acontecimiento relevante. Hoy nos congrega por primera vez la celebración del Día del Poder Judicial. Recordamos que el 28 de marzo, pero de 1825, se instaló el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México y se celebró su primera sesión plenaria. En la exposición que tenemos montada en el antiguo Salón de Plenos, ahí se puede ver el acta de instalación que atestiguaron los invitados de honor, donde por primera vez se celebra una sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, entonces compuesto por 6 ministros y un fiscal. Esta fecha fue declarada como solemne y de conmemoración por el Consejo de la Judicatura con la finalidad de revivir nuestro origen y con ello difundir la cultura de la legalidad, el acceso pleno a la justicia, el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. Somos producto de nuestro pasado y conocerlo refuerza nuestra identidad y nos fortalece. Los fundadores del Estado de México y de sus instituciones dejaron un legado que hoy disfrutamos. Recordar sus hazañas nos compromete para estar a la altura del momento histórico que nos tocó vivir. Es un buen momento para reflexionar sobre las instituciones de procuración y administración de justicia. Ejercer un repensamiento, un ejercicio de repensamiento que debe provocar a nuestra generación para ser más creativos, aprovechar las ventajas de la tecnología y atender los reclamos de justicia de la población para recobrar la confianza en las instituciones. Debemos esforzarnos para que en 200 años seamos merecedores de igual reconocimiento. Con el otorgamiento de preseas del Poder Judicial del Estado de México, distinguimos a 10 grandes juristas, destacados por sus aptitudes, cualidades, competencias, ejercicio profesional o académico, obra, trayectoria, así como por los valores judicativos y que los caracterizan. También pediremos a los galardonados que apoyen el desarrollo del tribunal para alcanzar los estándares de excelencia y profesionalismo que los mexiquenses exigen, que nos orienten en el camino, que nos adviertan de nuestras falencias y deficiencias para corregir el rumbo, pero también
que promuevan las aportaciones del Poder Judicial mexiquense en favor de la administración de justicia y sean testigos del compromiso de calidad de los servidores judiciales del Estado de México. Esta conmemoración encuentra sus raíces en una profunda y trascendental realidad histórica. Se hizo una investigación muy acuciosa, muy minuciosa, para encontrar las raíces, los orígenes de nuestro tribunal. El Reino de la Nueva España experimentó notables cambios a partir de las reformas borbónicas y la expedición de la Real Ordenanza de Intendencias de 1786, que creó la Intendencia de México, con capital en la Ciudad de México, y un ámbito territorial que se extendía desde las costas del Pacífico hasta la frontera con Veracruz y las costas del Golfo de México. En un imaginario de antiguo régimen que todavía acumulaba funciones y no dividía poderes, la Intendencia reunía las funciones de gobierno, justicia, guerra y hacienda. Respondía en forma no plenamente clara a las autoridades virreinales, lo mismo a la audiencia que a la Capitanía General, la Superintendencia de la Real Hacienda y por supuesto al virrey. Con ese estado de cosas llegaron en 1808 las revoluciones hispánicas, cuyo germen debe hallarse en la invasión napoleónica a la península. A partir de entonces, todos los esfuerzos constitucionales a un lado y otro del Atlántico pugnaron por instaurar la división de poderes. Como es sabido, el Ayuntamiento de México buscó infructuosamente independizarse de la España afrancesada y las Cortes de Cádiz establecieron en 1812 las disputaciones provinciales y jefaturas políticas superiores en que pretendía dividirse el antiguo virreinato. En la nueva planta provincial de la monarquía tomaron parte destacadamente varios diputados novohispanos, como el saltillense Miguel Ramos Arizpe, el tlaxcalteca José Miguel Guiride y Alcocer, y el poblano Antonio Joaquín Pérez Martínez. El diputado por México fue José Ignacio Belle de Cisneros, quien ante la cerrazón española llegó a pronunciar que a la situación no le había más salida que la independencia. Con todo, la Constitución del 19 de marzo de 1812, la famosa PEPA, porque se promulgó el día de San José, dispuso que en cada provincia tendría que establecerse, además de la diputación correspondiente, una audiencia provisional, dentro de cuyos límites debían fenecer todas las causas civiles y criminales. A pesar de plantearse un tribunal superior común a todas las Españas, este solo conocería de recursos de nulidad y cuestiones competenciales, por lo que de haber triunfado la planta audiencial doceañista, habríamos gozado de un temprano y profundo federalismo judicial. Pero la Constitución de Cádiz no prevaleció. Fernando VII, a su regreso del cautiverio en 1814, la desconoció y disolvió las Cortes. Como el resto de la monarquía, la Nueva España se vio privada súbitamente de sus diputaciones y jefaturas, mientras que las audiencias provinciales aún no habían llegado a establecerse y seguían funcionando únicamente las reales audiencias de México y Guadalajara. La insurgencia, por su parte, habría planteado el modelo de división de poderes, dotando de gran importancia al Poder Judiciario, tanto en los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, como en los sentimientos de la Nación y el reglamento del Congreso de la Anáhuac, que debemos al generalísimo José Moría Morelos y Pavón, hasta llegar al Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, expedido en Apatzingán en 1814, que estableció un Supremo Tribunal de Justicia integrado por 5 individuos, mismo que se erigió en la población michoacana de Ario, hoy de Rosales, y llegó a resolver litigios sustantivos en distritos de lo que hoy son municipios mexiquenses. Se erigió además el Tribunal de Residencia para conocer causas de responsabilidad de los miembros del gobierno. Apatzingán, sin embargo, no reguló la Diputación Provincial y replicó el antiguo mapa intendencional y episcopal heredado del siglo XVIII. En 1820, cuando la insurgencia mexicana parecía derrotada, los coroneles Riego y Quiroga obligan a Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz. De inmediato se generan reacciones en la Nueva España y el coronel Agustín de Iturbide fue comisionado por el jefe político superior, Juan Ruiz de Apodaca, que ya no era virrey, pues esta figura había desaparecido constitucionalmente, para combatir a las tropas surianas de Vicente Guerrero y Pedro Asensio. Iturbide, sin embargo, planteó un plan de independencia. En Iguala, en 1821, 24 de febrero, llegó a un acuerdo con Guerrero y suscribió en Córdoba con el nuevo capitán general Juan O'Donojú los tratados de independencia, el 24 de agosto de ese mismo año. El Tratado de Córdoba, de conformidad con el Plan de Iguala, dividieron las potestades públicas en forma tripartita y reconocieron la importancia de contar con tribunales propios y específicos de la nación mexicana independiente. Las desavenencias entre Iturbide, proclamado emperador en 22, y el Congreso Constituyente impidieron que el imperio contara con una constitución. Iturbide
Disolvió el Congreso y estableció una Junta Nacional Instituyente. Los generales López de Santana y Guadalupe Victoria, junto con las diputaciones provinciales, se rebelaron primero en Veracruz y luego en Casamata en 1823, obteniendo la abdicación de Iturbide y dando paso a la Primera República Federal. El Acta Constitutiva de la Federación, de 31 de enero de 24, dispuso en su artículo 7 la creación de los estados de la Federación, entre los cuales se mencionaba el Estado de México. Dicha disposición fue ratificada igualmente en la Constitución del 4 de octubre de 24, la cual, en su artículo quinto, señaló que las partes de la Federación a los estados, incluyendo también al Estado de México. El coronel Melchor Musquiz, jefe superior político provisional de la Diputación de México, publicó el 2 de marzo de 1824 el bando solemne del Congreso Constituyente del Estado Libre, Independiente y Soberano de México, con el decreto para la organización provisional del gobierno interior del mismo, estableciendo que el Poder Judicial residía por ahora en las autoridades que actualmente lo ejercen. Ese es el documento que está ahí y que, por cierto, le comentaba yo al señor gobernador que lo encontramos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en la sección de Tlalpan, en el departamento de mercados, porque eran las proclamas que se publicaban en los mercados y se ponían en las plazas públicas para que los ciudadanos, la población conociera el origen. Esta fue una investigación histórica que se condujo desde el Poder Judicial y dimos cuenta de la existencia de ese documento. Lo buscamos en el archivo del Estado, en el archivo del Congreso, en el archivo de la Universidad, en el archivo del Tribunal, y lo encontramos en la sección de mercados de Tlalpan, porque Tlalpan era parte del Estado de México. Ahí tendremos algunas reivindicaciones con la Ciudad de México, porque todavía no renunciamos ni a la capital ni a Tlalpan. Entre los fundadores que podemos referir previos a esta fecha se encuentran los artículos 9, 18 y 20 del Acta Constitutiva de la Federación, en los que se prescribe que se establecerán en cada estado los tribunales que administren pronta, completa e imparcialmente la justicia. Estos artículos hallan su expresión en la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo del Gobierno Interior del Estado de México, expedida el 9 de agosto del mismo año, la cual en su artículo 29 señala que habrá en la capital del Estado un Tribunal Supremo llamado de Justicia, compuesto de 6 ministros y un fiscal. Desde el 3 de febrero de 1824, el jefe político del Estado de México, Melchor Musquiz, había comunicado a los habitantes de la entidad la forma de gobierno que se adoptaría en la República, además de definir los estados que integrarían la Federación. Adicionalmente, se dio a conocer la división del Poder Supremo de la Unión en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Este último estaría integrado por la Suprema Corte de Justicia y por los tribunales que estableciera cada estado. Para entonces, Musquiz hizo el conocimiento de la ciudadanía que el Congreso Constituyente del Estado de México expidió el 9 de agosto la Ley Orgánica Provisional para el arreglo del gobierno del Estado de México. En consecuencia, el 9 de septiembre de 1824, el Congreso Constituyente del Estado de México nombró como ministros del Supremo Tribunal de Justicia a Jacobo Villaurrutia, Manuel del Campo Rivas, Juan José Flores Alatorre, José Domingo Ruz, Francisco Nava e Ignacio Alba como fiscal, y como fiscal a Tomás Salgado. El Tribunal Supremo de Justicia quedó definitivamente instalado el 28 de marzo de 1825, día en que prestaron su juramento ante el Congreso Constituyente Estatal los antes mencionados, siendo nombrado el doctor Jacobo de Villaurrutia como presidente del máximo tribunal, que por cierto falleció unos años después a consecuencia de una pandemia de cólera morbus. Espero que no se repita la historia. Ese nombre y homenaje a los primeros integrantes del tribunal, así como a las primeras juzgadoras mujeres mexiquenses que las preseas que hoy se entregan se denominan como sigue: Presea Jacobo de Villaurrutia López de Osorio, a la virtud judicativa. Lleva el nombre del primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México, alcalde del crimen de la Audiencia de México, miembro de la Junta de la Libertad de Imprenta, juez de letras, juez de circuito, juez de distrito, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, traductor, periodista, político y profesor. Nació en Santo Domingo, fue el único individuo de la Real Audiencia de México que en la crisis derivada de la invasión napoleónica de 1808 apoyó el proyecto autonómico de los licenciados Verdad y Azcárate. Dado que el nombre de la medalla corresponde al primer presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la distinción se entrega a las
y los juzgadores que se hayan destacado en el ámbito internacional, interamericano, nacional o mexiquense, tanto por haber dictado sentencias con criterios trascendentes como haber presidido o integrado atinadamente órganos jurisdiccionales. La segunda presea, Manuel Campos y Rivas, al mérito en Derecho Administrativo. El abogado Campos y Rivas nació en Cartago, Costa Rica, y desarrolló sus estudios en Santa Fe de Bogotá. Recibió el grado de mayor de cánones y leyes, y más adelante se desempeñó como abogado de audiencia. En su trayectoria se desempeñó como gobernador y asesor de Chalco y Popayán, además de ser oidor de las audiencias de Guatemala, México y Guadalajara. Escribió Crítica de París y Aventuras de Damón. En 1810 publicó el Manifiesto Patriótico sobre las inquietudes populares de la tierra dentro de la Nueva España y proyectos representaciones sobre erección de asociaciones de beneficencia a favor de las cárceles de México. Sus reflexiones en diversos ámbitos de la administración, buscando siempre la integración de los reinos de Nueva España y Guatemala, resultan adecuado marco para que la presea que lleva su nombre sea entregada a juristas que hayan realizado valiosas aportaciones en el ámbito del derecho administrativo. La tercera presea Juan José Flores Alatorre, al mérito en defensa de los derechos humanos. Flores Alatorre nació en Aguascalientes en 1766, estudió Derecho en el Colegio San Ildefonso y Gramática y Filosofía en Guadalajara. Fue nombrado el 29 de enero de 1793 abogado de pobres y juez del Tribunal de la Acordada, diputado a las Cortes de España por la provincia de Zacatecas y presidente de la Academia de Jurisprudencia, ministro del Tribunal Superior del Estado de México y magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hidrocálido Flores Alatorre fue nombrado procurador de pobres por el virrey Revillagigedo. El cargo sería reivindicado décadas después por Ponciano Arriaga con una figura similar a la de ombudsperson actual. En tal virtud es propicio que la medalla se entregue a quien se haya destacado en la defensa de derechos humanos, el acceso a la justicia y las labores de defensoría. La cuarta presea, José Domingo Ruz, al mérito en Derecho Constitucional. Domingo Ruz nació en Maracaibo, Venezuela, en 1768 y murió en Toluca, México, en 1835. Fue abogado y político, formó parte de una familia influyente en la esfera colonial de Maracaibo. Sus estudios los desempeñó en la Real y Pontificia Universidad de Santa Rosa de Lima, ubicada en Caracas, donde se especializó en cánones y derecho. En 1793 recibió el título de abogado. Fue funcionario de la Corona Española en la provincia de Maracaibo, diputado real del Consulado de Caracas. Asimismo, lo fue de las Cortes de Cádiz entre 1812 y 14. Llegó a México en 1817, cuando fue nombrado oidor de la Real Audiencia de Guadalajara. Fue partícipe de los sucesos que llevaron a la independencia y presidente de la Junta de Gobierno Provisional que fue planteada en el Plan de Iguala. Establecida la Primera República Federal, José Domingo Ruz fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México, con sede en San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan. Así pues, el diputado por Maracaibo a las Cortes y firmante de la Constitución de 1812, el magistrado Ruz integró por designación de Iturbide la Suprema Junta Provisional Gubernativa, que llegó a presidir, y en tal virtud participó en la Declaración de Independencia de México. A pesar de que también se destacó en posiciones audienciales y jurisdiccionales, su pertenencia a dos cuerpos constitucionales de la mayor relevancia para el país nos llevan a considerar adecuado que la medalla al mérito en el ámbito de derecho constitucional sea entregada a juristas destacados en la defensa del orden fundamental de la República. La quinta presea, Tomás Salgado, al mérito en Derecho Laboral. El fiscal Tomás Salgado nació en 1775 en la villa del Valle de Santiago, en Guanajuato. A los 18 años comenzó sus estudios de bachillerato y en 1793 aprendió cánones en la universidad. Su desarrollo lo dotó de beneficios y así fue como permaneció en el Colegio de San Ildefonso, en donde se estableció y logró ser presidente de academias y ganador del primer lugar del acto menor de cánones. Su dedicación y esmero en los estudios le permitieron alcanzar el grado de bachiller y años más tarde el título de licenciado en Derecho. Miembros del Real Colegio de Abogados de México, independientemente después de obtener el grado de doctor, se postuló para ser rector de la Universidad de México en 1810, impulsado por el virrey Francisco Javier Venegas. En 1813 fue electo regidor del Ayuntamiento de México. Fue juez de la Hacienda Pública de la capital y del Estado y fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, cargo en el que duró 3 años. Posterior a ello, en 1827, en los meses que comprendían del 5 de marzo al 1 de noviembre, acompañó a Guadalupe Victoria como ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta su renuncia. Fue diputado representante de Guanajuato en el Congreso de 1829 y miembro del partido yorquino, magistrado de la Suprema Corte de Justicia
en la cual se desempeñó como vicepresidente. Murió en la epidemia de cólera en 1833. El fiscal del Supremo Tribunal del Estado formaba parte de la magistratura. Su medalla se entrega al mérito en la operación jurídica en el ámbito del derecho laboral. La presea Francisco Nava, al mérito en derecho de familia. La presea Francisco Nava, denominada en honor del jurista descendiente de una larga tradición audiencial que se desempeñó como ministro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México, designado por el Congreso Constituyente mediante decreto del 11 de septiembre de 1824. Se conferirá el mérito en derecho de familia, en especial a quienes hayan procurado impartir justicia con perspectiva familiar, protegiendo a los grupos que tradicionalmente han sufrido una mayor vulnerabilidad. La presea Ignacio Alba, al mérito en derecho penal. Su denominación, Ronald, jurista que ejerció como abogado del Ayuntamiento de México y fue comisionado para redactar el Código Criminal por parte de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano. Alba se desempeñó como ministro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México y fiscal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le denomina así esta medalla para reconocer a quienes se hayan destacado en el derecho penal. La presea Rita Raquel Salgado Tenorio, al mérito en derecho mercantil, se denomina en reconocimiento a la jurista que fue la primera jueza mixta de primera instancia del Poder Judicial del Estado de México, además de haber sido notaria y funcionaria en el Registro Público de la Propiedad. Se otorga a juristas que destaquen en los ámbitos del derecho mercantil, las sociedades comerciales, el arbitraje y las operaciones de crédito. La presea María Guadalupe Alcalá González, al mérito en la justicia restaurativa, recibe su nombre en homenaje a la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia y se entrega a personalidades que hayan contribuido a generar una cultura de la paz, reivindicación de grupos invisibilizados y recomposición del tejido social a través de la mediación, la conciliación y los mecanismos alternos de solución de controversias. Y finalmente, la presea Albertina Ezeta Uribe, al mérito en derecho civil, denominada en honor de la primera abogada mexiquense y primera jueza conciliadora en Toluca, que se desempeñó como jueza segunda, civil y penal del Distrito Judicial de Toluca. Se confiere al mérito en derecho civil, particularmente en los ámbitos del notariado, la academia, la judicatura, la consultoría y la postulancia. Podemos constatar que las entidades que resultaron de la subdivisión territorial del Estado de México durante el siglo XIX se constituyen hoy en herederas de la tradición jurídica mexiquense que impacta en la administración de justicia para más de 19 millones de habitantes, aunque no lo reconozca el INEGI. En la vida constitucional de nuestro Estado ha habido 5 constituciones: la de 1827, la de 61, la de 1870, la de 1917 y la de 1998. Han fortalecido el marco jurídico que permite la organización y funcionamiento del Poder Judicial, así también la publicación de 6 leyes orgánicas a lo largo del siglo XX. Han propiciado que el ejercicio de la función jurisdiccional se realice en forma eficiente y oportuna, como lo dispone el artículo 88 de nuestra Constitución. En este periodo de casi 200 años que transitamos desde marzo de 1824 a la fecha, la estructura y organización del Tribunal Superior de Justicia se ha ido modificando para atender los nuevos reclamos de la sociedad. Estamos convencidos que la justicia, como se ha aceptado en todas las culturas, constituye el paradigma de cohesión social y cobija la armonía de la convivencia comunitaria. Hoy en las sociedades modernas representa la expresión visible de la democracia actual y en ese sentido el Tribunal Superior de Justicia, como integrante de uno de los poderes del Estado, es el depositario de los valores y principios que tiene su más acabada expresión en la administración y impartición de justicia. Sin su intervención no se explica la prevalencia del Estado de Derecho, por ello buscamos una renovación constante en la que debemos tener presente la colaboración sensible y comprometida de la sociedad. Hoy se imponen nuevas formas de generar sinergias con la comunidad para que los reclamos de justicia sean atendidos de manera pronta, expedita, transparente, completa e imparcial. Para alcanzar esos fines y con el propósito incluyente se ha consolidado el Centro Estatal de Mediación y Conciliación del Estado de México. Para nosotros también constituye un motivo de satisfacción la creación de la figura del coordinador de parentalidad, que permite resolver los conflictos familiares entre ascendientes, niñas, niños y adolescentes. También hemos asociado a nuestro trabajo las tecnologías de la información como el Tribunal Electrónico. A través de su firma judicial podemos poner al alcance de toda la sociedad, aún en tiempos de pandemia y distanciamiento social, los servicios del Poder Judicial. Hemos asumido el compromiso de proteger a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y a los adultos mayores con la creación del Juzgado Familiar en Línea especializado en violencia familiar, primero en su tipo a nivel nacional.
Atendiendo a la reforma constitucional, se establecieron los tribunales laborales en sede judicial que han servido de ejemplo y modelo para 20 estados de la República. Estamos convencidos que la justicia solo puede caminar acompañada del binomio indisoluble que es derecho y sociedad, ambos pilares del Estado constitucional democrático. Es por ello que hemos avanzado importantemente en la justicia itinerante, con nuestros programas de usucapión social itinerante y con las jornadas de justicia que se realizan en conjunto con el Poder Ejecutivo de nuestro Estado. No podemos ser ecos vacíos del reclamo social, las y los juzgadores no pueden estar ajenos a nuestra realidad. Por ello, nos hemos propuesto fortalecer la formación y capacitación de los jueces, juezas, magistradas, magistrados y de todo el personal judicial a través de la Escuela Judicial. Profesionalizar a nuestro personal, a nuestros juzgadores y juzgadoras es fundamental, y a ello pido el apoyo de los que hoy reciben la presea del Poder Judicial, que nos orienten y nos apoyen para lograr esos objetivos. Debemos ser sensibles a las voces de la ciudadanía porque sabemos que lastiman tanto una injusticia como la indiferencia social y el desdén institucional. Jamás la justicia podrá falsificar la realidad y estamos conscientes de que la virtud moral y cívica surge de la ley. Es necesario que a través de la justicia los valores sociales se transformen en virtudes ciudadanas. Reavivemos en nuestra memoria colectiva los ejemplos de quienes, atando afanes y anhelos, contribuyeron a fortalecer el andamiaje institucional del Estado de Derecho. Y por otra parte, reconocer a quienes en estos momentos le han entregado a la sociedad su pensamiento inteligente y su obra, que ensancha las avenidas por donde camina la ley y el derecho. La medalla que van a recibir son 10 diferentes medallas, cada una tiene un sello que fue obtenido de los archivos históricos del Poder Judicial. Desde 1824, que es el que tiene la medalla Villaurrutia, hasta el último sello del siglo XX, cada uno está diseñado en metal para simbolizar que son 10 diferentes preseas y que nos impulsa a la celebración del bicentenario de la instalación del Poder Judicial. También van a recibir un diploma con ese símbolo que está ahí, producto de un artista mexiquense, que marca el origen con el águila de 1824, el gorro frigio, y también con 8 nopales. Esos 8 nopales representan los 8 distritos judiciales originales del Estado de México. Y en la parte de abajo, con el escudo del Estado de México, que es sustento de la Federación, los estados fueron sustento y fermento de la Federación, tiene 18 nopales que corresponden a los 18 distritos judiciales que actualmente tiene el Poder Judicial del Estado de México. Hay un mallete y los símbolos propios tanto de la justicia como de la autoridad. Esa obra queda en poder del Poder Judicial del Estado de México y su elaboración fue donada por el magistrado en retiro Sergio Medina Peñalosa. Además, estas medallas que van a recibir son todas producto de una investigación histórica muy detallada y de trabajo muy elaborado de artesanos mexiquenses. Así las cosas, es un día de celebración. 197 años de la instalación del Poder Judicial del Estado de México. Larga vida al Poder Judicial. Muchas gracias. Tomen asiento si son tan amables. Continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día. A continuación, el gobernador del Estado de México y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México harán entrega de las preseas Poder Judicial del Estado de México a las y los galardonados. Fue la primera notaria pública de la Ciudad de México, además de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. En 1995 fue designada ministra de la Suprema Corte,
cargo en el que duró 20 años. Doctora honoris causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Gobernación a nivel federal. La presea Albertina Z. Uribe, al mérito en Derecho Civil, se otorga a la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila. Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde los años 70, ha desarrollado un magisterio de hondas implicaciones en la Universidad Nacional y ha escrito una copiosa obra en materia mercantil, de sistema acusatorio adversarial y mecanismos alternos de solución de controversias. El doctor Jorge Alberto Vídker Velázquez recibe la presea María Guadalupe Alcalá González, al mérito en la justicia restaurativa. Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, autor de una obra importante en materia de historia del derecho indiano y mexicano, con énfasis en el derecho marítimo y los consulados de comercio. Su obra discurre también por los campos de la ética de la abogacía y el arbitraje comercial internacional. El doctor Óscar Cruz Barney recibe la presea Rita Raquel Salgado Tenorio, al mérito en Derecho Mercantil. La presea Ignacio Alba, al mérito en Derecho Penal, se otorga en ausencia. Expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exprocurador general de la República, investigador y profesor emérito de la UNAM, secretario del Trabajo y Previsión Social y presidente del Tribunal Agrario. Encabezó la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Su copiosa obra, si bien se ha ocupado de todas las ramas del derecho, se ha centrado en la búsqueda de un derecho penal humanista, en el mejor tratamiento de las personas privadas de la libertad. Recibe la presea Ignacio Alba, al mérito en Derecho Penal, el doctor Sergio García Ramírez.
Abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y originaria del estado de Chiapas, laboró en cada uno de los niveles del Poder Judicial de la Federación, desde meritoria hasta ministra del máximo tribunal. Realizó aportes de relevancia en las materias en las que fungió como magistrada, incluida la electoral, así como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presidió una de las salas del máximo tribunal del país. Presea Francisco Nava. Al mérito en Derecho de Familia se otorga a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue presidente del Tribunal Federal Electoral, subsecretario de Gobernación y profesor de Derecho Administrativo en el ITAM y en la Escuela Libre de Derecho. En el ámbito del derecho laboral, fue director jurídico del IMSS, subsecretario del Trabajo a nivel federal y ministro encargado de la implementación de la más reciente reforma laboral en el Poder Judicial de la Federación. El maestro José Fernando Franco González Salas recibe la presea Tomás Salgado al mérito en Derecho Laboral. Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ex Procurador General de la República, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Ha centrado su obra en el análisis de los balances del poder público, lo que le ha llevado a reflexionar en torno a los sistemas de gobierno, los mecanismos constitucionales y la relación existente entre normatividad y normalidad. Recibe la presea José Domingo Ruz, al mérito en Derecho Constitucional, el doctor Diego Valadez Ríos. Profesor e investigador de la UNAM, fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Colabora intensamente con el Colegio Mexiquense y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Autor, entre muchas obras, de Constitución y Derechos Humanos. Recibe la presea Juan José Flores Alatorre al mérito en defensa de los derechos humanos, el doctor
Manuel González Oropesa. Doctor honoris causa por diversas universidades de la República, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la misma Universidad Nacional. Es un administrativista reconocido internacionalmente, quien compiló y estudió las fuentes históricas de la Constitución de 1917 en 4 tomos. Presea Manuel Campos y Rivas, al mérito en Derecho Administrativo, se otorga al doctor Jorge Fernández Ruiz. Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro del Colegio Nacional e investigador del Colegio de México. Es autor de una obra muy trascendente, centrada en el cambio de estructuras sociales a través de la labor jurisprudencial. Además, fue director del Departamento de Derecho del ITAM, experto constitucionalista. Se ha centrado en el impacto del derecho y la jurisprudencia en el cambio social. La presea Jacobo de Villaurrutia López y Osorio a la virtud judicativa se otorga al doctor José Ramón Cosío Díaz. Sean tan amables de tomar asiento. Se desahoga el 5º punto del orden del día. A continuación, interviene el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y galardonado con la presea Jacobo de Villaurrutia López y Osorio a la virtud judicativa, doctor José Ramón Cosío Díaz. Muchas gracias. Muy buenas tardes o días todavía tengan todos ustedes, señor gobernador, señor presidente del tribunal, distinguidos miembros e integrantes del presidio. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y en el tiempo que tengo voy a desahogar 3 puntos.
En primer lugar, uno de carácter personal. Recibir el premio Jacobo de Villaurrutia me parece extraordinariamente importante. Debo confesar, siempre hay que hablar con la verdad, que no sabía yo quién era don Jacobo de Villaurrutia. Pero al asignárseme el nombre, me puse a estudiar con detalle. Agradezco a Rafael Estrada sus muy interesantes comentarios, y de verdad que es un personaje fascinante. No tenía yo idea de aspectos de su vida, pero efectivamente participó de una forma muy activa en el grupo y en el apoyo a Verdad, a Azcárate y a Talamantes. Tuvo que salir del país, regresó, fundó el primer periódico, el primer diario de México junto con Bustamante. Escribía de todo, sabía de todo, estaba en todo. De verdad que honor estar con el nombre, con el premio que se le otorgó a esta persona. En segundo lugar, tener muy brevemente también que dirigir unas palabras a nombre de mis compañeros premiados. A todos ellos tengo la fortuna de conocerlos, con todos ellos he tenido distintos encuentros a lo largo de la vida, desde luego con la ministra Sánchez Cordero, con el ministro Franco y con la ministra Luna Ramos, trabajos muy intensos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con la señora ministra Sánchez Cordero también en sala, con el doctor Valadez, trabajos muy importantes en el Colegio Nacional y en el Instituto de largo tiempo. Manuel González Oropesa y el maestro Fernández Ruiz fueron mis profesores en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad, siempre les estoy muy agradecido por lo que aprendí. A Jorge Vídker también, con quien he tenido encuentros y trabajo desde que ingresé yo a Jurídicas en el año 84, y con Óscar, un profesor muy querido también de Derecho Mercantil, de Historia del Derecho, del que he aprendido, y por supuesto de don Sergio García Ramírez, en ausencia, en quien todos sabemos tanto y debemos tanto. Y el tercer aspecto me parece que es el central de esta ceremonia, que es trasladarnos de los 197 años de la fundación de este prestigiado tribunal al momento presente. Yo me hacía la pregunta, ¿qué tendrían en común las personas que están allí mencionadas, Villaurrutia, Campos y Rivas, Flores, Alba, etcétera? Todos ellos, las personas, las señoras también muy destacadas que les correspondió abrir tribunales, a doña Rita y a las demás personas que están allí mencionadas, que se han señalado hoy ampliamente en la mañana, y nosotros. Los juzgadores de entonces no tenían el concepto de derecho humano. Si vemos la Constitución de 24, en la que se funda la creación del Estado Nacional, pues había algo sobre libertad de imprenta y no mucho más. El principio de división de poderes era muy exiguo. Teníamos otra mecánica constitucional, aun cuando estuvieran algunos de los grandes trazos del constitucionalismo. Pero creo que lo que era semejante en ellos y en nosotros, los que estuvimos en la judicatura, en todos ustedes, señoras y señores consejeros de la judicatura, señores y señores magistrados, los jueces que nos están siguiendo, creo que es la necesidad de resolver lo más pronto y mejor posible conflictos sociales. Lo que ellos hacían y lo que nosotros hacemos hoy tiene puntos de diferencia esenciales, pero también tiene puntos de encuentro esenciales. Creo que en un país tan complicado como el que nos está tocando vivir, en un mundo tan complejo, en algunos aspectos tan polarizado, nuestra función y lo que nos identifica con todas estas personas tan notables es la necesidad de resolver pronto y bien conflictos sociales. Yo he tenido la oportunidad de estar cerca en algunos de los trabajos que ha estado haciendo el magistrado presidente Sodi en los últimos años, junto con otros de ustedes, con los consejeros, y sí creo que están tomando un liderazgo nacional en términos de mediación, de resolución de conflictos familiares antes de la pandemia y desde luego todo lo que nos va a dejar desafortunadamente la pandemia. Así es que creo que en una celebración como esta de 197 años, donde nos hemos reunido, donde hemos festejado estos magníficos símbolos de la justicia, donde algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ser reconocidos, de ser distinguidos con estas preseas, sí conviene recordar que la justicia, entre otras muchas cosas, tiene una tarea esencial, que es lograr la pacificación de las sociedades. Muchísimas gracias, señor gobernador, muchas gracias, señor presidente, a todos los muy distinguidos compañeros de la mesa, a mis compañeros preciados y a todos ustedes, muchísimas gracias.
Tomen asiento si son tan amables. Hace uso de la palabra la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República y galardonada con la presea Albertina Ezeta Uribe al mérito en Derecho Civil, senadora doctora Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada quiero compartirles mi emoción. Me emociona tanto estar aquí. La verdad que desde que el señor presidente del tribunal, Ricardo Sodi, me invitó a participar y me dijo que iba yo a ser galardonada con esta presea por cierto, doña Albertina, la primera mujer que registró su cédula como abogada aquí en el Estado de México, rompiendo, por supuesto, paradigmas. Y pues desde luego mi querido Ricardo Sodi Cuéllar, presidente de este tribunal con tanto prestigio, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, mi agradecimiento infinito. Mi agradecimiento infinito, pero también al Pleno del Tribunal, a las y los magistrados que en una sesión plenaria aprobaron esta presea, este reconocimiento, y decirles que, pues, señor gobernador, me siento muy honrada de estar aquí en el Estado y quiero hacer un reconocimiento. Tenía yo unas palabras aquí, pero prefiero que me salga del corazón. Quiero hacer un reconocimiento porque, sin duda alguna, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ha recobrado, como decía el señor ministro Cosío, a través de sus juezas, de sus jueces, de las magistradas, de los magistrados, de los consejeros y consejeras de la Judicatura, con un liderazgo impresionante del magistrado Ricardo Sodi, pues precisamente este nivel y esta posición a nivel nacional muy reconocida en el país, y yo creo que también internacionalmente. Aquí tenemos otro gran presidente de tribunal, Rafael Guerra, y también es una persona sumamente comprometida, y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es un gran tribunal. Y también, como hemos estado en contacto y en comunicación permanente en estos días con el magistrado Guerra, queremos presentar una iniciativa al 116 constitucional y al 122 constitucional para establecer las garantías institucionales de las y los juzgadores en la Constitución. Queremos también que el Poder Judicial tenga la inamovilidad de sus jueces y magistrados, y por supuesto una remuneración adecuada, un presupuesto también importante para que pueda llevar a cabo su función, y las garantías de carrera judicial, de inamovilidad en el cargo, pues también el sistema de nombramientos de jueces y magistrados. Y sin duda alguna, pues hemos estado en comunicación permanente con la CONATRIB, precisamente para elaborar esta iniciativa. Creo que puede ser una iniciativa y una reforma constitucional muy importante, precisamente para lo que han demostrado muchos de estos tribunales superiores de justicia, como el de la Ciudad de México y el del Estado de México: una gran independencia, una gran autonomía en las decisiones de cada una y cada uno de sus juzgadores, una gran capacitación, un gran profesionalismo, honradez, transparencia, porque esto es realmente
lo que le damos a la sociedad. Nuestro principal activo, y yo me regreso a mis tiempos del Poder Judicial de la Ciudad de México y a mis tiempos de la Suprema Corte, el principal activo de los juzgadores, de las juzgadores, es la confianza que puede tener la población hacia ellos y hacia sus resoluciones, que van a ser sin lugar a duda resoluciones impecables, imparciales, transparentes, objetivas, independientes, autónomas, fundadas, motivadas, argumentadas. Y eso es lo que el Poder Judicial quiere brindarle a la población, y este Poder Judicial lo está haciendo. También quiero reconocer, desde luego, al señor gobernador, que siempre ha sido un gobernador sumamente respetuoso del Poder Judicial de su estado. No necesariamente es así en algunas otras entidades federativas, querido gobernador, pero mi reconocimiento, porque realmente cuando se eligió a Ricardo Sodi como presidente del tribunal, hace ya algunos años, se eligió porque tenía el consenso de todas y todos los magistrados, porque era un magistrado muy reconocido en el que todos sus compañeros y compañeras vieron ese liderazgo que está transformando este tribunal. Y eso es lo que se requiere, el compromiso de transformar los tribunales, para que los tribunales, porque todavía tenemos una deuda pendiente con la sociedad mexicana en los sistemas de impartición y de procuración de justicia, sobre todo en la procuración de justicia, pero en la impartición de justicia, con esta real división de poderes que existe en el Estado de México, con esta real autonomía e independencia en las decisiones que toman los órganos jurisdiccionales, tanto a su interior y en su administración, cuanto más en las resoluciones que se emiten, pues es precisamente lo valioso, es precisamente lo valioso. Yo tenía algunas palabras sobre la libertad en los poderes judiciales para lograr estas sociedades más justas, más equitativas, más incluyentes, más libres, pero depende mucho de las y los juzgadores. Yo no quiero a mis compañeros ministros decirles excompañera y excompañeros. Yo quiero públicamente decirles que serán siempre, hasta el último día de mi vida, mi compañera, mis compañeros. Los llevaré siempre en el corazón porque, como dijo el ministro Cosío, los tiempos que vivimos nosotros cuatro en la Suprema Corte fueron de una intensidad enorme, con un respeto siempre a la investidura de la otra ministra o del otro ministro irrestricto, pero que construíamos las resoluciones como se construyen en cualquier órgano colegiado, a veces por unanimidad, pero en algunas ocasiones por mayoría, y en algunas otras con votos concurrentes o votos particulares, que todos conocemos de lo que estamos hablando. Pero sin duda alguna, este espíritu de cuerpo, esta comunicación entre nosotros nunca faltó. Nunca faltó nuestra interlocución, nuestra voluntad de construir, de sacar adelante los grandes temas nacionales. Y ahí estaban ustedes, ahí estaba Margarita, ahí estaba José Ramón, ahí estaba Fernando, ahí estábamos todos. Y sin duda alguna también a mis amigos que están aquí, que también son galardonados, darles una gran felicitación, porque somos amigos de hace muchos años, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Y porque la verdad hemos caminado en este sendero de la vida juntos, muchos de ellos a veces muy cerca y a otras veces, como por ejemplo Diego, que siempre me inspiro en su trabajo, en sus libros, o con Manuel González Oropeza, o con los que estamos aquí. Realmente yo quería darles este mensaje porque lo siento desde el alma. Llegar a un poder judicial es llegar nuevamente a nuestra casa, llegar a compartir
sus preocupaciones, sus anhelos, pero también sus éxitos, también esa satisfacción que nos da hacia nuestro interior haber resuelto lo correcto, haber emitido una sentencia justa, haber escuchado a las partes, haber sido absolutamente imparciales, objetivos. Y eso nos lo da la autonomía, nos lo da la independencia, pero también nos lo da la libertad de decidir. Y obviamente nuestro profesionalismo, la capacitación que tenemos para ser juzgadores, una de las funciones y de los oficios, sin duda alguna, a veces menos reconocido, otras por la parte que perdió, pues no necesariamente una sentencia que le favorece, es una sentencia que gusta, que está de acuerdo, pero al final del día la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de haber hecho lo correcto, la satisfacción de caminar por la vida con la frente en alto, pues las decisiones que tomamos, porque sin duda alguna ser juzgador es uno de los oficios y profesiones más difíciles, más complicadas, porque sin duda juzgar a nuestros semejantes. Y eso es muy difícil. Pero sin duda yo quiero dejarles aquí este mensaje que cuando estaba yo ahí sentada y veía yo a las magistradas, a los magistrados, al presidente del tribunal, siempre añorando la función de juzgadora. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo quiero empezar agradeciéndole al presidente, al magistrado Ricardo Sodi, por invitarnos en este día tan importante para el Poder Judicial y para el Estado de México. Le compartía yo que en el año de 1984, cuando se inició la presea Estado de México, como parte del reconocimiento a mexicanos y mexiquenses por su larga trayectoria, pues desde esa época ha sido un orgullo para nuestro Estado cada 2 de marzo conmemorar esta celebración, y no había una celebración que conmemorara el inicio del Poder Judicial del Estado de México, y además de hacerlo con una presea como se inició esta presea en el aniversario del Estado de México. Le tocó a mi padre iniciar esa tradición, y me da mucho gusto el día de hoy ser parte de esta tradición que inicia el magistrado Ricardo Sodi. Muchas felicidades, querido Ricardo, querido presidente, muchas felicidades. Y le doy la bienvenida nuevamente a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la doctora Olga Sánchez Cordero, nuevamente al Estado de México. Nos da mucho gusto tenerla aquí nuevamente, sabe que en el Estado de México la apreciamos y le agradecemos siempre su solidaridad con nuestro Estado. Muchas gracias. Saludo a la presidenta de la mesa directiva de la 61 legislatura, la diputada Mónica Álvarez Nemer, presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Maurilio Hernández, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente también, porque nos acompañó en el informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, al presidente de la capital del Estado de México, Raimundo, y a las galardonadas, a los galardonados de esta presea que se entrega el día de hoy, de este gran reconocimiento. Nos da mucho gusto, muchísimas felicidades. Agradezco también a
a un hombre que ha hecho mucho por el Estado de México, pero también por la justicia del Estado de México y por el Poder Judicial también del Estado de México, desde distintas responsabilidades, a nuestro amigo exgobernador don César Camacho Quirós, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia del Estado, diputadas, diputados que hoy nos acompañan, titulares de organismos autónomos, señoras, señores, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Entre las creaciones humanas, pocas han alcanzado los niveles de importancia, profundidad y relevancia del derecho, práctica en la que convergen la reflexión filosófica, la comunicación humana y la acción social. La noción de justicia, la necesidad de normar el comportamiento con base en el respeto y la dignidad, y el compromiso de proteger las condiciones de vida y el patrimonio de las personas han sido pilares de la civilización desde el inicio de la historia. El derecho en su forma actual es resultado de la institucionalización del Estado moderno que surge con el Renacimiento. La evolución que desde entonces ha experimentado el derecho es un recordatorio de que su perfeccionamiento es una tarea permanente. Con base en esta premisa y en el compromiso de disminuir la desigualdad, el Estado de México ha hecho del cumplimiento de los derechos civiles, sociales y económicos su razón de ser. El Acta Constitutiva de 1824, y además le reconocemos al presidente Sodi por ese recorrido que ha hecho a lo largo de la historia para pues recabar toda una serie de documentos que son testigos de la historia del Poder Judicial y de nuestro Estado, y que estarán a la muestra de quienes vengan a visitarlo, un gran reconocimiento. Esta acta establecía que la nación mexicana sería una república representativa, popular y federal, integrada por estados libres, independientes y soberanos. A partir de esa disposición, el 2 de marzo de ese año, el Estado de México instala su primer Congreso Constituyente y nombra al general Melchor Múzquiz como su primer gobernador. 5 meses después, la legislatura expide la Ley Orgánica Provisional para el arreglo del gobierno interior del Estado, donde se crea el Tribunal Supremo de Justicia, encabezado por el magistrado Jacobo Villaurrutia, que se instala precisamente el 28 de marzo del año 1825. A partir de entonces, el Poder Judicial, junto con el Congreso del Estado de México, han hecho de la justicia una respuesta a los desafíos de cada época. Después de su creación, nuestro Poder Judicial estuvo sujeto al vaivén de la historia hasta 1868, cuando se publicó la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Judiciales, el primer esfuerzo sistemático por ordenar la justicia mexiquense. En 1870 se publicó el Código Civil y 5 años después el Código Penal. En 1915, la Procuraduría de Justicia. Y hoy nos da mucho gusto también, y lo quiero expresar aquí el día de hoy, lo comentaba con el presidente Sodi, por segunda vez en la historia tenemos a un fiscal que proviene del Poder Judicial del Estado, del Poder Judicial del Estado. Nos da mucho gusto que nos acompañe aquí nuestro fiscal José Luis Cervantes, quien proviene precisamente del Poder Judicial. Muchas felicidades nuevamente por ese encargo, porque además es el primer evento público que nos toca tenerlo como fiscal, y nos da muchísimo gusto que provenga del Poder Judicial del Estado de México. Un reconocimiento más al Poder Judicial también del Estado de México. En 1915 se creó la Procuraduría, 1930 la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, 1977 el Boletín Judicial, en 1980 los órganos especializados en materia familiar, y en 1995 el Consejo de la Judicatura. En los últimos 4 años, haciendo honor a este legado, la justicia mexiquense se ha convertido en un referente en materia de modernización institucional, de digitalización y de protección de los derechos humanos. El Juzgado de Control especializado en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección en línea,
el juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes, responden a la urgencia de proteger los derechos de los más vulnerables. Con la reforma legal en materia de adopciones y la creación del juzgado especializado en trámites de adopción y restitución internacional de menores, el Poder Judicial del Estado de México facilita que niñas y niños vulnerados se integren con rapidez a un nuevo hogar. Los esfuerzos del Poder Judicial por modernizar y perfeccionar las competencias de su personal han hecho realidad el propósito compartido de construir una justicia transparente, accesible y cotidiana que refleja las mejores prácticas del sector público. Por sus logros obtenidos a través de este proceso de transformación institucional que año con año avanza con mejores resultados, expresamos nuestro mayor reconocimiento al Poder Judicial del Estado de México. Por su trascendencia, las aportaciones históricas del Poder Judicial requerían de un espacio solemne para ser conmemoradas y celebradas. Hoy, en esta celebración del 197 aniversario de la instalación del Poder Judicial y con el inicio del programa Repensamiento del Poder Judicial a 2 siglos de su historia, de su instalación, refrenda la importancia del Tribunal Superior para la identidad mexiquense y fortalece el sentido de pertenencia de su equipo de magistrados, jueces, colaboradores. Hacemos un reconocimiento a su presidente, doctor Ricardo Sodi, que ha impulsado esta conmemoración como un esfuerzo por redefinir el significado de la justicia en el nuevo contexto internacional. Y este año iniciando con la entrega de la presea a 10 mujeres y hombres destacados que han dedicado su vida al ejercicio, estudio y perfeccionamiento de la justicia. El doctor Jorge Whitker, el doctor Óscar Cruz Barney, el doctor Sergio García Ramírez, el maestro José Fernando Franco González Salas, el doctor Diego Valadez Ríos, el doctor Manuel González Oropesa, doctor Jorge Fernández Ruiz y al doctor José Ramón Cosío Díaz. Y en especial a 2 mujeres extraordinarias y ejemplares cuya lucha y convicciones han abierto el camino para que las mujeres puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad. La doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, que recibe la presea Francisco Nava, mérito en Derecho de Familia, y también a una mujer que como abogada y magistrada ha tenido el mayor de los compromisos con la construcción de un país justo y de leyes, y como servidora pública ha puesto su experiencia al servicio de la justicia. La doctora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte, primera notaria del Distrito Federal, primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación y hoy impulsa desde el Senado de la República a los derechos de las mujeres. La doctora Sánchez Cordero es una aliada del Estado de México y le agradecemos su respaldo siempre a nuestro Estado. Le reconocemos a cada uno de ustedes por sus contribuciones y agradecemos también el compromiso que hoy asumen para formar parte de este consejo académico que seguramente fortalecerá y enriquecerá al Poder Judicial del Estado de México. A nombre de las y los mexiquenses, nuestro mayor reconocimiento. Muchas felicidades. Señoras y señores, los 3 poderes del Estado de México coincidimos en la determinación de hacer valer la ley, en la responsabilidad de fortalecer su cumplimiento y en la necesidad de garantizar el derecho de cada mexiquense a alcanzar sus metas. Hoy, que junto con las y los juristas más destacados de nuestro país, celebramos casi 2 siglos de historia y herencia del máximo tribunal del Estado de México, refrendamos nuestro compromiso con esta aspiración que compartimos. Desde hace 197 años,
el Poder Judicial del Estado de México ha sido ejemplo de temple, fuerza y carácter institucional, en reconocimiento a su compromiso histórico con la paz, el derecho y la justicia. Sigamos avanzando unidos hacia la visión de futuro que plantamos desde su creación. Un futuro cada vez más incluyente, cada vez más generoso y cada vez más justo para cada familia mexiquense. Muchas gracias y muchas felicidades. Señor presidente, doy cuenta que se han agotado en su totalidad los puntos del orden del día. Muchas gracias, secretaria. Habiéndose agotado los puntos del orden del día que motivaron esta sesión extraordinaria, pública y solemne, conjunta de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, damos por concluida la sesión. Solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar el himno del Estado de México. De esta manera es como damos por finalizado este evento. Se despiden de ustedes el gobernador del Estado de México y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, agradeciendo su presencia, deseando tengan un buen día.